Hola Dragilor y bienvenidos a la cocina de Anka. Hoy los quiero inspirar a hacer el pastel Red Velvet o pastel terciopelo rojo. Este pastel es muy elegante pero al mismo tiempo es fácil. Es delicioso, húmedo, relleno con una deliciosa crema y con mermelada de fresa. Estoy segura que les va a encantar, así que vamos ya a empezar. Empezamos con el pan, pero primero precalentamos el horno a 350 grados Fahrenheit o 176 grados centígrados. En un recipiente cernimos los ingredientes secos, la harina, el cacao en polvo, el bicarbonato de sodio y la sal. Los mezclamos bien y dejamos el recipiente a un lado. Ponemos la mantequilla en el tazón de la batidora y agregamos 2/3 del azúcar. Y empezamos a batir hasta que el azúcar esté cubierto con la mantequilla. Para el pan, todos los ingredientes deben de estar a temperatura ambiente. En la descripción pueden encontrar la receta. Una vez que la mezcla parece arena húmeda, agregamos las yemas de huevo, uno a la vez, y dejamos que se incorporen bien cada vez. Agregamos una mitad de cucharada de extracto de vainilla y batimos para incorporar. Ponemos el vinagre sobre la leche de suero y mezclamos. Agregamos también el colorante soluble en agua. También pueden agregar más para obtener un color más intenso. Empezamos a agregar el aceite a la mezcla de mantequilla, despacio, poco a poco, dejando que se incorpore antes de agregar más. Ahora empezamos a añadir la leche de suero y el colorante, 2-3 cucharitas a la vez, mientras seguimos batiendo. Mientras tanto, ponemos en un recipiente las claras de huevo y el azúcar que queda y batimos para formar un merengue. Una vez que el merengue es suave pero estable, ya está listo. Después de agregar toda la leche de suero, agregamos toda la harina a la vez y mezclamos un poco y ponemos de nuevo a batir nada más unos segundos para incorporar. Agregamos la mitad del merengue a la masa y mezclamos despacito para incorporar. En un recipiente ponemos café y agregamos un poco de la masa y mezclamos para combinar. Agregamos la mezcla a la masa y mezclamos despacito. Agregamos la otra mitad del merengue y mezclamos con movimientos envolventes hasta incorporar bien. Y la masa ya está lista. Es muy suave y esponjosa. Vertemos la masa en una bandeja forrada con una hoja de silicona y en los bordes aplique mantequilla y harina. Extendemos la masa en una capa uniforme y horneamos en el horno precalentado durante 18 minutos. El pan Red Velvet ya está listo. Cuando presionamos se vuelve a la forma inicial. También podemos comprobar con un palillo si sale limpio, el pan ya está listo. Dejamos que se enfríe y removemos la piel que se formó en la superficie. Podemos removerla con un cuchillo o con la mano. Cubrimos el pan con plástico autoadherente y lo ponemos en el refrigerador al menos 1 hora, pero se puede quedar toda la noche. Mientras tanto, hacemos la mermelada de fresa. En un recipiente mezclamos el azúcar y la pectina NH. En una cacerola en cual ya pusimos el jarabe de glucosa, agregamos puré de fresa y mezclamos. Llevamos la cacerola a fuego medio y calentamos durante unos 2 minutos hasta que la mezcla esté tibia. Si tienen un termómetro, pueden checar que la temperatura esté entre 35 y 40 grados centígrados. Y mezclando con un batidor, agregamos la pectina y el azúcar en forma de lluvia mientras seguimos mezclando. Una vez que la mezcla empieza a hervir, agregamos el ácido cítrico o también pueden agregar 10 gramos de jugo de limón fresco en vez de ácido cítrico. Y seguimos mezclando mientras dejamos hervir unos 30 segundos y ya retiramos del fuego. Vertemos la mermelada en un recipiente limpio y la dejamos enfriar unos 5 minutos, pero mezclamos de vez en cuando.
Después cubrimos la mermelada con plástico autoadherente y la llevamos al refrigerador durante 1 hora. Nuestro pan ya descansó en el refrigerador y lo cubrimos con papel pergamino y con una tabla para cortar y le damos vuelta. Retiramos la bandeja y la hoja de silicona despacito y usando como guía un molde de 16 centímetros en diámetro, cortamos el pan. Obtenemos 3 panes de 16 centímetros y del resto podemos cortar panes en forma de corazón o cualquier forma que desean y con eso podemos hacer mini pastelitos. Lo que queda del pan lo podemos romper en pedacitos chiquitos y los podemos secar y después usar para decorar. En la descripción les dejo una nota sobre cómo secar las migas del pan. El pan en forma de corazón lo cortamos en 2 para que el pastelito no sea muy alto. Después cubrimos el pan con plástico autoadherente y lo dejamos en el refrigerador mientras hacemos la crema. Ahora ponemos queso crema frío en el tazón de la batidora. Y cernimos sobre la crema el azúcar glass y mezclamos un poco. Ahora empezamos a batir a velocidad baja al principio y después a velocidad media hasta que estén bien combinados. Agregamos una cucharadita de extracto de vainilla y seguimos batiendo. Juntamos la crema de las paredes del tazón para asegurarnos que mezclamos todo bien. Ahora agregamos la crema fría y batimos a velocidad media hasta obtener una crema estable pero suave. La crema ya está lista. Es suave pero estable. Ponemos 2/3 de la crema en una manga pastelera con boquilla estrella francés cerrada y la ponemos en el refrigerador mientras preparamos la mermelada. Removemos el plástico autoadherente y con un tenedor mezclamos hasta que la mermelada se vuelve suave y ponemos la mermelada en una manga pastelera sin boquilla. Sacamos del refrigerador los panes y la crema y estamos listos para rellenar el pastel. Formamos florecitas con la crema y rellenamos con la mermelada el espacio entre las flores en el centro. Cubrimos con el segundo pan y presionamos un poco y nos aseguramos que esté derecho. Seguimos de la misma manera con crema y mermelada y cubrimos con el último pan. Hacemos florecitas de crema y lo ponemos en el refrigerador mientras rellenamos los pastelitos en forma de corazón. Ponemos lo que queda de la crema en una manga pastelera con boquilla chiquita estrella francés cerrada y rellenamos de la misma manera como el pastel redondo. Y pueden decorar los pasteles a su gusto. Yo decoro con arándanos, frambuesa y fresas. También espolvoreamos el pastel con las migas secas. Y ya están listos. Qué bonitos se ven, ¿verdad? Vamos a probar el pastelito en forma de corazón. ¡Qué delicia! Tan suave, cremoso y húmedo, y me encanta el sabor de fresa combinado con la crema. De seguro les va a encantar. Prueben mi receta y déjenme saber en los comentarios cómo les salió. Vamos a cortar el pastel redondo para ver cómo se ve por dentro. ¡Wow! ¡Qué delicioso se ve! Gracias por ver este video. Si les gustó, no se olviden dejarme un like y suscribirse a mi canal si todavía no lo han hecho. Les agradezco por su apoyo y nos vemos pronto con otro video. ¡Adiós!